Masejet Sanedrin Daf Gimel Amud Aleph 3a, pero comenzamos las últimas 11 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar, recordemos lo que mencionamos en la clase anterior. En la clase anterior, en la Mishnah, al principio, mencionamos que casos monetarios se juzgan en frente de 3 jueces. Después mencionamos que casos de robos y de lesiones corporales se juzgan también en frente de 3 jueces. Preguntamos en la Gemara que aparentemente casos monetarios incluye todos los casos monetarios, también casos de robos y casos de lesiones corporales. Entonces, ¿para qué mencionar casos de robos y casos de lesiones corporales por aparte? Y explicó Rabbi Abau que en realidad cuando la Mishnah dice casos monetarios no te viene a incluir todos los casos monetarios, sino la Mishnah se refiere a decir casos monetarios en frente de 3 jueces. ¿Cuáles son esos casos monetarios? Y ahí es cuando la Mishnah nos explica, los casos monetarios mencionados son los casos de robos y de lesiones corporales. Pero no queda incluido, o sea, queda excluido casos de préstamos, o sea, disputas sobre préstamos, Hodaot y Albaot. Así explicó Rabbi Abau. La Gemara a continuación nos va a explicar para qué queda excluido, para qué tema no queda incluido Hodaot y Albaot. ¿En qué Hodaot y Albaot, en qué estos casos de préstamos son diferentes a los casos de robos y lesiones corporales? Eso es lo que la Gemara a continuación va a explicar. Ayer les dijimos en un Rabbi Abau que Hodaot y Albaot, casos de préstamos, no quedan incluidos en los casos monetarios de la Mishnah. ¿Para qué tema no quedan incluidos? Dice la Gemara Ulemai, Ilema de lo bainan shelosha ve'amar Rabbi Abau shenaim shenanu dinem amonot le dibrea kolen dinem din ela de lo bainan mumchim. Mai kasavar y kasavar uf parashiot katuv kan libain ami mumchim. וכסבר אין עירוב פרשיות כתוב כאן, שלושה למה לי, לעולם כסבר עירוב פרשיות כתוב כאן, ובדין הוא דליביינה ממומחים. והי דלא ביינה ממומחים, משום דרבי חנינא, דאמר רבי חנינא דבר תורה, אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות, בדרישה ובחקירה, שנאמר, משפט אחד יהיה לכם. ומה אתם אמרו דיני ממונות לא ביינן דרישה וחקירה, כדי שלא תנעול דלת בפני לווין. אלא מעתה אתה הוא לא ישלמו, כל שכן אתה נועל דלת בפני לווין. Dice la Gemara lo siguiente: si me quieres decir que Hodaot y Albaot, o sea, casos de disputas sobre préstamos, no quedan incluidos en lo que la Mishnah dijo casos monetarios, se refiere para el tema de la cantidad de jueces, que en casos monetarios la Mishnah mencionó que se necesitan 3 jueces, y Hodaot y Albaot no queda incluido en esta halajá, o sea que no necesitan 3 jueces, sino menos. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Que esa es la explicación de Rabbi Abau. Porque el mismo Rabbi Abau dice lo siguiente: si hay 2 jueces que juzgaron casos monetarios, y no especifica ahí solo robos o lesiones corporales, sino dice casos monetarios. Entonces, cuando dice solo casos monetarios, incluye todo, también casos de préstamo, ¿sí? Y dice Rabbi Abau claramente: si hay 2 jueces que juzgaron casos monetarios, según todas las opiniones, no sirve. O sea que en todos los casos monetarios tienen que haber mínimo 3. Entonces no podemos decir que cuando Rabbi Abau dijo que Hodaot y Albaot, que en casos de préstamos, disputas de préstamos, no queda incluido en lo que dijo la Mishnah, casos monetarios, no puede ser que es sobre el tema que no se necesitan 3, sino menos. Por eso, dice la Gemara, no, cuando decimos que no queda incluido en la halajá de la Mishnah, es que la Mishnah nos requiere 3 mumjin, 3 dayanim, 3 jueces mumjim. ¿Qué significa mumjim? Jueces que fueron ordenados por otra persona, que fue ordenado por otra persona y que fue ordenado por otra persona hasta Moshe Rabbeinu. Y adicionalmente que tienen autorización del Nasi del Sanedrín, del líder de la corte, ¿sí? Eso significa mumjin. Entonces, dice la Gemara, eso es lo que no está incluido en casos de disputas monetarias, disputas de préstamo. No obstante, se necesitan 3 jueces,
pero no es necesario que sea Munjin, sino Ediotot, normales. Sin embargo, la Gemara también pregunta sobre esto. ¿Por qué? Dice un segundo. ¿Qué tú opinas? ¿Tú opinas que decimos mezcla de escritura, Eruv Parashiot, o no? ¿Qué significa mezcla de escritura? Mezcla de escritura significa, por ejemplo, en Parashat Mishpatim, ¿sí? Hay varias porciones que hablan de diferentes temas. En una de ellas se menciona ciertos requerimientos. Entonces, si decimos mezcla de escrituras, decimos que ese requerimiento se puede pasar para las otras porciones. También, ¿sí? Solo o también, ¿sí? Entonces viene, la primera pregunta dice, si tú dices que decimos mezcla de escrituras, si tú dices que decimos Eruv Parashiot, y por lo tanto hay versículos en una porción que le pertenecen también a otra porción, y es como si fuese que están escritas también en la segunda porción, ¿sí? Entonces, no me cuadra, porque la parashá que habla de robos, ¿sí? Está en Shemot, para que lo ubiquemos, Shemot 22, 7, ¿sí? Y ahí es cuando nos habla y nos dice Elohim 3 veces, que de ahí aprendemos que se necesita 3 dayanim, y la palabra Elohim no dice Shoftim. Elohim es un dayan grande, o sea, mumje, ¿sí? Entonces tú me dices Eruv Parashiot, entonces cuando viene después la porción de halvá, de préstamos, que está también en Shemot 22, pero en vez de versículo 7, versículo 24, en Kesef Talbet a mí, también debería de aplicar ahí que se necesitan 3 y también que necesitan Munjin. Y por otro lado, si tú me dices que no decimos que hay mezcla de escrituras en Eruv Parashiot, entonces entiendo por qué no se necesita Munjin, pero tampoco se debería necesitar que 3, porque ¿dónde se prende 3? De la parashá de Exdelot de Hamalot, de robos. Entonces, tú me aprendes 3, también deberías de aprender que esos 3 tienen que ser ¿qué? Estilo de Elohim cada uno. O sea, de Strará, de Gdulá, o sea, Munjin. Entonces, no entiendo esta combinación que me dices que en Dilema Monot, en Odaot y Albaot, en lo que son casos de disputas de préstamo, ¿sí? Se necesitan 3, pero no Munjin. Dice la Gemara, no te voy a explicar. En realidad opinamos que Eruv Parashiot Katuv Kan. En realidad opinamos que sí decimos que hay mezcla de escrituras. Y por lo tanto, si hay 3 de la misma manera que hay en robos 3, también se necesitan 3 en robos, también se necesitan 3 jueces en temas de préstamos. ¿Por qué no Mumjin también? También aprendamos que de la misma manera que en robos se necesitan 3 Mumjin, también en préstamos 3 Mumjin. 3 Dayanim, 3 veces Mumjim. Y se te voy a explicar por qué. Debería ser así, pero eso no es así por lo que dijo Rabbi Haina. Rabbi Haina dijo que en realidad, Ejad dine mamonot, vejad dine nefashot, bedresha bachakira. Rabbi Haina dice que mi deoraita, ya sea temas monetarios, cualquier tema monetario, o ya sea cualquier tema de penal, de pena capital, ¿sí? Pena capital, tenemos obligación de indagar y cuestionar. Midoraitá si aprendemos, hay que indagar, verificar que los testigos que dan testimonio están diciendo verdad, y hay que cuestionar para asegurarnos de que el lugar de que ambos testigos dicen es el lugar idéntico, el mismo lugar, ¿sí? ¿Y de dónde lo aprendemos esto? Que esto de indagar se dice derishá, cuestionar se llama hakira. ¿De dónde se aprende que se necesita derishá y hakira? En todos los temas, ya sean temas monetarios cualquiera o en temas de pena capital. Lo aprendemos del pasuk en Vaikra, capítulo 24, versículos 21 y 22. Dice, Amake beema yeshalemena umake adam yumat. ¿Sí? Yeshalemena son temas monetarios, leshalem, y yumat son temas de pena capital. Nos dice uno al lado de otro y después nos dice el versículo Mishpat echad y elahem. Un reglamento tendrán para todo. ¿Sí? O sea, para temas monetarios, Make Adam, Make Behemá y Shalemena, y para temas de pena capital, Make Adam y Umat, tendrán que Mishpat Echad, la misma regla.
Y respecto a Dinene Fashot, a temas de pena capital, está escrito en Niran Indajat, que hay pena capital, ¿sí? Está escrito Vedarashta Vejakarta, que deberás indagar y deberás cuestionar los testigos. O sea, aquí aprendemos que en cualquier tema monetario también se necesita ¿qué? Vedarashta Vejakarta. Se necesita indagar, se necesita cuestionar. Así debería de ser. Pero viene Rabbi Haina y sigue explicando, dice, ¿y por qué Jajamim dijeron que en temas de préstamo, a pesar que son un tema monetario, no necesitan qué? No necesitan darashta vejakarta, no necesitan drishá vejakira, no necesitan indagación y cuestionamiento? Que de shelo tinol delet bifne lovin. Para no cerrar las puertas, a los prestatarios. Y explico. Si uno requiere drishá vejakira, también en préstamos, puede ser que haya, no puede ser, probablemente van a haber muchos casos que los testigos no se van a recordar muchos detalles del lugar, del esto, de la fecha, y ¿qué van a decir? No sirve ese testimonio, y por ende no va a poder cobrar el prestamista. El prestamista dice, mira, para dar préstamo, para que después los testigos no se recuerden, y después no me den el dinero, no doy préstamo. Por eso Jajamim establecieron que en temas de préstamo no es necesario drishá de Hakira. O sea que Jajamim arrancaron una necesidad de la Torah. Igualmente, dice la Gemara, de la misma manera que Rabbi Haina nos dijo que arrancaron en préstamos esa necesidad de la Torah, para no cerrar las puertas a los prestatarios, y por eso dijeron que están exentos de Risha Hakira. También por esa misma razón que Jajamim establecieron que no se necesita un bedín de 3 jueces mumjin. ¿Por qué? Porque puede ser que no encuentres mumjin y eso va a cerrar las puertas a los prestatarios, porque los prestamistas no van a querer prestar porque tienen que buscar un bedín de mumjin. Y dijeron, por esa razón no necesita mumjin. Entonces mi doraitá en verdad se compara de robos porque hay parashiot, hay mezcla de escrituras. Lo que está escrito en el tema, la porción de robo, pasa para el tema de préstamo. Entonces, por lo tanto, se necesita, ¿qué pasa? 3 y mumjin. Pero Jajamim anularon mumjin ya que se complica un poco más y eso puede cerrar las puertas a los prestatarios. Dice la Gemara, pregunta la Gemara, listo, me cuadra. Pero según esto, ¿qué acabamos de decir? Que en temas de préstamos, en casos de préstamos, de disputas de préstamo, o daot de albaot, Jajamim autorizaron a 3 jueces regulares, a pesar que no son monjín, a juzgar esos casos. Dice la Gemara, entonces debería ser que si los jueces se equivocaron, ¿sí? En el dictamen, al dictaminar, y por ende causaron una pérdida a uno de los lados, no tienen que pagar por la pérdida, porque la regla es que cuando los jueces juzgan con permiso, o sea, de manera permitida, y se equivocaron, no tienen que pagar. Por ejemplo, si hay jueces mumjin, inclusive sí, mumjin, que ahí seguro hay permiso, y se equivocaron, no tienen que pagar en caso que se equivocaron. Entonces aquí también pregunta la Gemara, si tú me dices de que está permitido, que Jajamim permitieron, dieron autorización a jueces no mumjim, sino también jueces regulares a juzgar casos de préstamos, pues ya que hay permiso, debería de ser que en caso que se equivocaron, no tienen los jueces que pagar, y no es así. Responde la Gemara, tienes razón, debería ser así, según esta lógica, pero por otra lógica no es así. ¿Sabes por qué no es así? Porque si hacemos así, que no tienen que pagar, kol shiken, que vas a cerrar las puertas, ¿a quién? A los prestatarios. Porque el prestamista va a decir, si me permiten, listo, para que sea más fácil, me permitieron juzgar mi caso con jueces no mumjin, con jueces regulares, con jueces idiotot. Pero si ellos se equivocan, no tienen que pagar nada. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no presto, porque puede ser que se equivoquen, porque son regulares, no son mumjin. Entonces mejor no presto, se van a cerrar las puertas a las opciones de los prestatarios. Entonces por eso, nos dice la Gemara, por eso en este caso, aunque tienen permiso los jueces de juzgar sin ser que mumjin, sino siendo solamente idiotot, y normalmente cuando tienen permiso, si se equivocan están exentos, aquí no. ¿Por qué? Porque si aquí están exentos, eso va a causar que se cierren las puertas a las opciones de préstamo a los prestatarios. Seguimos. Yahi, tarte katani, dinema monot, bishlosha idiotot,
Begzolot, Bejabalot, Beshlosha Mumhin. Veot, Shlosha Shoshan Amali. Ela amarraba Tarte Katani, Mishum de Rabbi Hanina. Ahorita viene la Gemara y vuelve y pregunta, pero ahorita en contra de la explicación de Rabbi Abau. ¿Cuál fue la explicación de Rabbi Abau? Que al principio la Mishnah, cuando nos dice casos monetarios en frente de 3 jueces y casos de robos y lesiones corporales en frente de 3 jueces, no son dos cosas, no son casos monetarios todos y después nos agrega robos y lesiones corporales, sino cuando nos dice casos monetarios, se refiere a decir casos monetarios en frente de 3. ¿Cuáles son esos casos monetarios que se necesitan en frente de 3? Estos casos de robos y lesiones corporales se necesitan en frente de 3. Y queda excluido, o sea, no queda incluido, Odaot y Albaot, que son temas, casos de disputas de préstamos. Dice la Gemara, no entiendo, según lo que acabamos de decir, debería de haber explicado rápido algo más sencillo. En verdad, casos monetarios son todos los casos, incluyendo ¿qué? Odaot y Albaot, incluyendo casos de préstamos, disputas de préstamo. Y eso se necesita hacer en frente de 3 ¿qué? 3 normales. 3 regulares, no Mumhin. Y cuando nos dice casos de robos y lesiones corporales se necesita 3, se refiere a que se necesita 3 ¿qué? Mumhin. Y por eso la Mishnah nos dividió, nos dijo casos monetarios, incluye todo, pero 3 jueces regulares, y casos de robos y lesiones corporales incluye únicamente, seré nada más con 3 jueces, pero tiene que ser Mumhin. ¿Por qué no nos explicó así más sencillo? Y segunda pregunta en contra de Rabbi Abau, que no me cuadra su explicación. O sea, la primera pregunta es, ¿por qué no explicó más sencillo la Mishnah? Segunda pregunta es, que no cuadra la explicación de Rabbi Abau. ¿Por qué no cuadra? Porque si efectivamente lo segundo que la Mishnah menciona es para explicar qué es lo que se refiere a lo primero, la Mishnah nos debería decir casos monetarios, o sea, casos de robos y lesiones corporales en frente de 3. Así debería decir la Mishnah. Pero la Mishnah, si se dan cuenta, en el primer caso dijo ya el dictamen, que se necesitan 3. Y en el segundo caso volvió y dijo que el dictamen, que se necesitan 3. Pero si viene a explicar el segundo al primero, suficiente que digas 3 que una sola vez. Casos monetarios, 3. ¿Cuáles son los casos monetarios? Casos de robos y lesiones corporales. O decir casos monetarios sin decir el 3 y después decir que son casos monetarios, lesiones, robos y lesiones corporales que se necesitan 3. O sea, ¿para qué necesitas decir 3 2 veces? Por eso viene Rabba y da otra explicación a la Mishnah. En realidad, similar a la primera pregunta, cuando la Mishnah nos dice casos monetarios y después nos dice casos de robos y lesiones corporales, en verdad son 2 casos diferentes con leyes diferentes. Casos monetarios es cualquier caso, incluye también Odaot y Albaot, disputas de préstamo. Y se necesitan 3 jueces, Ediotot, regulares. Y en casos de Gzelot Bajabarot, de robos y lesiones corporales, son también 3 jueces, pero se necesita ¿qué? Mumhin. Eso es lo que se refiere a la Mishnah. ¿Sí? ¿Y por qué en casos monetarios como Odaot y Albaot, como préstamos, se necesitan 3, pero no Mumhin? Eruv Parashiot, ¿cómo funciona eso? Es como explicó Rabbi Haina, que mi Doraita se debería necesitar también que Mumhin, pero Sheloti no te bifne lavin, como dijimos antes, para no cerrar las puertas, las oportunidades a los prestatarios, por eso anularon ese requisito. Esa es la explicación de Rabba. O sea que es la segunda explicación. Tenemos la de Rabbi Abau, que el segundo caso explica el primero, y tenemos la de Rabba, que son en verdad 2 casos diferentes con 2 dictámenes diferentes. Una es 3 jueces normales, otra es 3 jueces Mumhin. Esa es la segunda explicación de Rabba. La Gemara a continuación trae una tercera explicación en la Mishnah. Rabba Jabre de Rabbi Kamar, Midoraita Hadnami Kasher, Sheneemar Betzedek Tishpot Amiteja. Ela Mishum Yosheve Keranot. Atu Betlata Miloavu Yosheve Keranot. Y Efshar Delet Beu Had de Gamir. Ela Meata Taulo Yishalmu. Kol Shiken de Nefishe Yosheve Keranot. Viene Rabbi Yahá, hijo de Rabbi Ka, y nos dice una tercera explicación en la Mishnah. Escuchen bien, nos dice lo siguiente. En realidad, en temas de préstamo, en casos de disputas de préstamo, Odaot y Albaot, suficiente
Un solo juez midoraita. Esto nos cambia todo, porque son las primeras dos explicaciones. Se listaban tres. La pregunta es si munjin o no. Solo que dijimos que no munjin, mejor dicho. Aquí nos dice el que midoraita, suficiente un juez. ¿Y dónde aprendemos? Porque en la parashá, en la porción, en Vaikra 19:15, que también nos menciona préstamo, nos dice Betzedek Tishpot Amiteja. Tishpot en singular. No dice Tishpotú. ¿Sí? O sea, aquí aprendemos que es suficiente un solo juez. Pero Jajamín vinieron e hicieron un requisito que hayan ¿qué? 3 jueces. ¿Y por qué? ¿Por qué hicieron esa tacaná? ¿Por qué hicieron ese requisito? Mishum Yoshebe Keranot. Para los habitantes, por los habitantes de las esquinas. O sea, los comerciantes que no saben alajot. Si uno requiere solo un juez, probablemente pueda agarrar cualquier persona de los habitantes de la esquina, o sea, los comerciantes que son ignorantes en temas de leyes monetarias, y hacer el juez con él, ¿sí? Y él no sabe, entonces puede hacer ganar al que debe perder y va a hacer perder al que debe, en realidad, ganar. Por eso es que Jajamim establecieron que ¿qué? Que necesitan 3. O sea que según esto, la Mishnah, según Rabajá, esta tercera explicación, la Mishnah nos dice en los dos casos, dos diferentes alajot, en esta parte similar a la segunda explicación, solo que la primera alajá son casos monetarios, incluyendo Daot y Albaot, temas de préstamo, que son 3 miderabanan, y casos de robos y lesiones corporales, 3 mideoraita. O sea, en casos de préstamo, 3 miderabanan, y no se necesita monjín, porque no hay no se aprende la Torah, es miderabanan nada más, ¿sí? Y casos de robos y lesiones corporales, 3 midoraita y munjin. Pero la demás pregunta sobre esto, no entiendo. Tú dices que Rabbi Yahá dice que midoraita es suficiente para temas de préstamo 1. Y la razón que establecieron que hayan 3 jueces es ¿por qué? Porque puede ser que agarres a uno, Yoshbe Keranot, habitante de las esquinas, una maretz que no sabe. Dice la demás, no, ¿y qué te ayuda que dice que necesitas 3? También van a agarrar 3, Yoshbe Keranot. Responde la demás, no. Cuando te solicito 3, pues probablemente uno de los 3 vas a agarrar ¿qué? Un Talmid Jajam, una persona que sabe. Dice la Gemara, ok, sigue preguntando la Gemara según esto, que Jajamim, ¿sí? Y Midoraita todo, le damos permiso a jueces regulares, si son 3, de juzgar temas de préstamo. O sea que 3 personas regulares tienen autorización de juzgar temas de préstamos. También Midoraita, ¿por qué? Porque ahí seguro va a haber uno que es bueno, ¿sí? Entonces sale que deberíamos decir que si se equivocaron e hicieron perder al que debe ganar, deberían de estar exentos, como cualquier otro juez que cuando tiene permiso de juzgar y se equivoca, está exento, pero no es así. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué aquí no es así. Porque si tú me dices que efectivamente, ya que hay permiso, si se equivocan están exentos de pagar, si se equivocan los jueces están exentos de pagar, si se equivocan en el dictamen están exentos de pagar, es colchiquén que se va a fomentar que los jueces sean Yoshbe Keranot, que los que van a juzgar sean habitantes de las esquinas. ¿Por qué? Porque todo el mundo, cuando quieren un juez, van a decir, si quieres agarrarme a mí, no, y todos se van a equivocar y no van a tener que pagar nada. Entonces todo el mundo va a decir, agárreme a mí, nunca van a estudiar nada. Por eso es que dijimos, por eso es que aquí decimos que a pesar que cuando normalmente hay permiso de juzgar si se equivocan, a pesar que cuando hay unas personas que tienen permiso de juzgar si se equivocan están exentos de pagar, en este caso los obligamos a pagar para que no se fomente la opción de que sean Yoshbe Keranot, que sean gente comerciante e ignorante en temas monetarios. Mai Ika ben Rava le Rabajá bre de Rab Ika, Ika ben Adama Shmuel Shenaim Shenanu, Dinehem Din, Ela Shenikreu, Bedin Hatzuf, le Rava le Shmuel, le Rabajá bre de Rabika, le Rabajá bre de Rabika, Itle de Shmuel. Pregunta la de Marita lo siguiente. Si se dan cuenta, las últimas 2 explicaciones, o sea, la segunda y la tercera, o sea, la de Rava y la de Rabajá bre de Rabika, son la misma idea que cuando la Mishnah nos dice Diné Mamonot y cuando la Mishnah nos dice Diné Jabalot Vexelot, son 2 casos diferentes con alajot diferentes, ¿sí? Casos monetarios incluye préstamo y el segundo caso que se menciona en la Mishnah son ¿qué? Los segundos casos son leyes de robos y
lesiones corporales. Y efectivamente hay una diferencia lógica entre ellos, ¿sí? Según ambas explicaciones, la diferencia lógica es que alágica, o sea, el tajles, baronain, es que en casos monetarios se necesitan 3, pero idiotot, regulares, y en casos, o sea, eso incluye préstamos, y en casos de xelot, robos y lesiones corporales, se necesitan 3, mumjin. Esa es la misma cosa, solo que obviamente hay una diferencia, que la última explicación dice que en préstamos 3 no mumjin normales, pero midrabanan. Pero tajles, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La jalema se necesitan 3 normales en temas de préstamo y en temas de robos y lesiones corporales se necesitan 3 mumjin. ¿Cuál es la diferencia lógica? Es una diferencia lógica. Lo que dijo Shmuel. Shmuel dice, ¿qué pasa si hay 2 jueces que juzgaron un caso de que hay una disputa de préstamo? ¿Sí? Odaot y albaot. 2 jueces, no 3. Bediabat, ¿sirve o no sirve? Dice Shmuel, Bediabat sirven, pero ese bedín de 2, esos dos jueces se llaman bedín hatzuf, un tribunal insolente. ¿Sí? Dice la Gemara, un segundo. Esto, según Raba, no cuadra. Porque Raba solicita que en temas monetarios, o sea, en todos los temas monetarios, incluyendo préstamo, no obstante, no necesitas mumjin, sino suficiente diotot, no suficiente normales, pero tienes que tener midoraita 3. Entonces, si no tuviste 3, sino 2, no es que sirve ese dictamen, no sirve en absoluto. Sin embargo, según Rabá Jabra de Rabika, que la razón que necesitas 3 es midrapanán, y midoraita suficiente 1, por eso Shmuel nos dice, que eso sí cuadra con Shmuel, que nos dice que si lo hicieron con 2, no es correcto midrapanán todo, pero bediabán, ya que midoraita cumple, sirve, solo que se llama bedín hatzuf, se llama un tribunal insolente, un tribunal orgulloso, un tribunal que le falta respeto, digamos, le falta un poco de respeto. Seguimos. נזק וחצי נזק וכולי. נזק היינו חבלות. משום דגבי למתנה חצי נזק תננה מנזק שלם. חצי נזק נמי היינו חבלות. תנא ממונה וקטני כנסה. הניחא למאן דאמר פלגה נזקה כנסה, אלא למאן דאמר פלגה נזקה ממונה. מה יקא לממר? אלא היידי דקבי למית את תשלומי קרב ותשלומי לחמישה, דממון שאינו משתלם בראשו, תניא נמי חצי נזק דממון שאינו משתלם בראשו. והיידי דקבי למית לחצי נזק, תנא נמי Nezek. Ahorita la Gemara se enfoca en lo que mencionamos también en la primera parte de la Mishnah en la clase anterior, que es lo siguiente. El primer caso que se mencionó en la primera parte dijimos que es casos monetarios. Ya explicamos qué queda incluido y qué no queda incluido ahí, dependiendo de las explicaciones. Segundo caso que se menciona es robos y lesiones corporales. Después, ¿qué menciona la Mishnah? Después menciona la Mishnah Nezek. ¿Qué es Nezek? Cuando uno hace un daño, cuando hay un caso que uno hizo un daño y está demandando que le paguen el daño integral, el daño completo. Nezek Shalem. Después la Mishnah nos menciona Hatzi Nezek, casos que se hizo un daño y la parte dañada, la parte perjudicada, demanda únicamente mitad de Nezek, mitad del valor del daño, que es en el caso, como explicamos en la clase anterior, cuando un shortam, un toro inocente, cornea, o sea, no ha corneado nunca, primera vez que cornea, digamos, ¿sí? Y hace un daño, la halajá es que tiene que pagar Hatzi Nezek. Y después la Mishnah mencionó casos de Tashlume Kefel, cuando hay que pagar doble del capital, que es cuando alguien roba, un ladrón, y no reconoce. Después mencionamos Tashlumer Bajo Hamisha, casos que tiene que pagar por 4 por 5, que es cuando roba un shor o un se, un se que es un corderito, o un shor o un toro, y posteriormente los vende el ladrón o los sacrifica, les hace shejita, que en el caso del se tiene que pagar por 4, en el caso del shor tiene que pagar por 5. Y en todos esos son todos los casos que se mencionan en la primera parte de la Mishnah, y en todos esos casos la Mishnah nos enseña que esos casos necesitan juzgar en presencia de 3 jueces. Bien, la Gemara pregunta un segundo. El caso de Nezek, que es cuando hay casos que la parte perjudicada demanda Nezek Shalem, demanda el valor integral completo del daño, si el daño fue 100, demanda en 100. Eso está incluido en Jabalot, en lesiones corporales. Porque lesiones corporales, también como dijimos en la clase anterior, que está incluido ahí 5 tipos de demanda: Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet, Uboshet. La primera que es Nezek, el valor del daño. Entonces, ¿por qué tiene que repetir a Mishnah? Nezek. Así pregunta la Gemara.
Responde la hermana, no te voy a explicar, en verdad, definitivamente está repetido Nezek, porque está incluido en Jabalot, pero mencionamos Nezek, que es el Nezek Shalem, porque para poder después mencionar que, ya que después mencionamos Hatzi Nezek. Ya que después se menciona Hatzi Nezek, mitad de Nezek, por eso antes mencionó Nezek, a pesar que está repetido. Dice un segundo, pero Hatzi Nezek también entra en Jabalot, ¿sí? Cuando hay un shortam, que un toro inocente, que hizo una lesión corporal a una persona, tiene que pagar el dueño Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet, Bosh, todo eso, ¿sí? Incluye, ¿y el Nezek qué es? Hatzi Nezek. Entonces no es necesario, tú me dices, ¿no dijimos Nezek? Por el Hatzi Nezek, pero el Hatzi Nezek también no es necesario, también está incluido. Dice, no te voy a explicar. Un segundo. O sea, no que está incluido, digo, está incluido en el concepto de lesiones corporales. Tú me dices que lesiones corporales, Hatzi Nezek, si tú me dices que lesiones corporales necesitas 3, pues Hatzi Nezek también es una lesión corporal que se le hace a una persona. Le hace un toro, pero se le hace a una persona. Esa es la pregunta de la Gemara. Responde la Gemara, te voy a explicar. La Mishnah mencionó Hatzi Nezek, a pesar que es una lesión corporal y debería estar incluida, pero la mencionó porque es un knas. A diferencia de un Nezek Shalem, Tzar, Ripuy, Shevet, Boshet, que es el valor monetario del daño que se hizo, el valor integral, lo que vale el daño, Hatzi Nezek es knas, es una multa. No es el valor monetario, porque si es el valor monetario deberías de pagar ¿qué? Nezek Shalem, no Hatzi Nezek, no mitad de Nezek. Entonces, por eso es de que la Mishnah quiso mencionar por aparte Hatzi Nezek. Sin embargo, dice la hermana un segundo. Esto es Mahloket. Si Hatzi Nezek es mamón o es knas. Según la opinión que es knas, que es una multa, perfecto. Pero hay una opinión que dice que es mamón. La opinión que dice que es mamón, que es un tema monetario, dice que en verdad también Hatzi Nezek debería haber pagado ¿qué? Nezek Shalem. Pero Jamín fuera un poco más permisivo para que pague menos. Pero según esa opinión es monetario. Entonces, ¿para qué lo mencionas? Hatzi Nezek. Explica la Gemara. Entonces te voy a explicar otra explicación, dice la Gemara. Ya que tenemos que mencionar el caso de Tashlume Kefel, el doble pago que es de un ladrón, no tiene que ver con lesiones corporales. Y también tenemos que mencionar que el caso de por 4 por 5, que no tiene que ver con lesiones corporales, ¿sí? Y todos estos casos, el pago por doble o el pago por 4 por 5, son compensaciones, son pagos que no equivalen al principal, o sea, no equivalen a la cabeza, no equivalen al capital. Entonces, por eso mencionamos antes el caso de Hatzi Nezek, que tampoco equivale a el capital. Para el otro lado, ¿sí? El por 2, por 4, por 5 es más que lo principal. Y el Hatzi Nezek es menos, pero es la misma idea de que no equivale al capital. Y ya que mencionamos Hatzi Nezek, por mencionar el por 2, por 4, por 5, que no equivale al capital, mencionamos otra cosa que tampoco equivale al capital, que es el Hatzi Nezek. Y una vez mencionamos Hatzi Nezek, también mencionamos ¿qué? El Nezek Shalem, a pesar que está incluido en Jabalot. Por eso es que mencionamos Nezek a pesar que está incluido en Jabalot. Esa es la respuesta. Seguimos. La Gemara a continuación nos habla de lo siguiente. Como hemos visto, todos los Beddin que mencionamos, el mínimo, ¿cuántos jueces tiene? 3. Tenemos una opinión que es suficiente 1 para temas de préstamos, pero necesitamos interpretar 3. ¿Siempre necesitas qué? 3. ¿De dónde se aprende que lo mínimo Beddin es en temas monetarios? Es 3. Así vimos en la Mishnah. Temas monetarios 3. ¿Dónde lo aprendemos en la Torah? Dice la Gemara de Tanu Rabbanan, Shelosha Minan, de Tanu Rabbanan, Venikrab la Bait el Elohim, Arei kan Echad. Ad Elohim יבוא דבר שניהם הרי כאן שניים, מה שיש שינוי אלוהים הרי כאן 3. דברי רבי יושיע, רבי נתן אומר ראשון תחילה נאמר ואין דורשים תחילות, אלא עד האלוהים יבוא דבר שניהם הרי כאן אחד, אשר יש שינוי אלוהים הרי כאן 2, באמת דין שקול, מוסיפים עליהם עוד 1, הרי כאן 3. נאמר בדורשים תחילות כמפלגים, דמר סבר דורשים תחילות ומר סבר אין דורשים תחילות? לא. לכולי על מה אין דורשים תחילות? אמר לך רבי יושעיה, אם כן, נעימה קרא ונקרא בעל הבית, אלא השופט, מה אל אלוהים, שמינה למניינה. רבי נתן לישא דעלמא נקט, כדאמרי אינשי, מאן דאית לדינא, נקרב לגבי דיינה. Expliquemos esta parte. Dice, la Gemara trae una varita. La varita trae un mahloket de donde aprendemos que lo mínimo para temas monetarios son que 3 jueces. ¿Sí? Lo mínimo. ¿De dónde se aprende? Dice Rabbi Yoshia, se aprende de Shemot 22:7. Capítulo 22, versículo 7 dice, en temas de gnevot, de robos, que ahí está hablando en verdad de un shomer hinam que dice que le robaron el depósito, que es la misma idea de robo, porque está
agarrando algo sin autorización del dueño. ¿Sí? Esa es la idea de robo. No solamente robo, como dijimos, que alguien le quitó a la fuerza, sino cualquier vez que una persona está haciendo algo en contra de la autorización del dueño del objeto, entra a lo que es el concepto robo. Okay. El pasuk dice, en el 22:7, Venikrav alabait el Elohim, dice Elohim refiriéndose a los jueces, una vez. Después, el próximo pasuk, el versículo 8, dice, Ada Elohim yavod bar sheneem asher yeshiun Elohim. O sea, en el versículo 6 está escrito Elohim una vez, y en el versículo 8 está escrito Elohim 2 veces más. ¿Cuántas veces Elohim está escrito en total? 3. De aquí aprendemos que tiene que haber, ¿qué? 3 jueces. Así dice Rabbi Yoshia. O sea, él cuenta los 3 Elohim. ¿Sí? Elohim aquí no se refiere a Dios, sino se refiere a los jueces. Viene Rabbi Yonatan y dice, no, a ver, para tú poder aprender esto necesitas tener los Elohim, las palabras Elohim extra. Y como están extra, ahí dices, se refiere a decirte la cantidad de jueces, cada palabra. Es un juez adicional. El primer Elohim no está extra. Es necesario para qué? Para la descripción inicial, para hablarte que se necesita un juez. Eso no está extra. ¿Sí? Y por lo tanto, ya que es descripción inicial y no está extra, lo dorshim, no decimos que podemos aprender de eso la cantidad. Entonces, ¿de dónde aprendemos que son 3? Dice, según la segunda opinión, según Rabbi Yonatan, del pasuk 28, está escrito Elohim 2 veces, ahí aprendemos que son ¿qué? 2 veces, 2 jueces. Pero tenemos una regla, que en Bedin Shakul, que no se puede tener un Bedin par, ¿sí? Porque en caso que se dividan, necesitamos que siempre haya mayoría para un lado, ¿sí? Por eso agregamos un tercero. O sea que ambos llegan a la misma conclusión, obviamente que se necesitan 3. La pregunta es ¿de dónde? Según Rabbi Yoshia, 3, porque está escrito 3 veces Elohim. La primera vez en versículo 7, la segunda y tercera vez en versículo 8. Y así opina Rabbi Yoshia. Y Rabbi Yonatan dice, no, el que está escrito Elohim en versículo 7 no puedes aprender de él, porque eso es para la descripción inicial, no está extra, no está ocupado. No está extra, está ocupado para la descripción inicial, la descripción del tema. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde aprendemos 3? Hay 2 que está escrito en el versículo, y hay una regla que dice que no puedes tener par, entonces agregamos un tercero. La Gemara trata de analizar en qué discuten. Mencionamos la discusión. ¿Cuál es el punto de discusión? Aparentemente el punto de discusión es si cuando hay una palabra al principio de un tema, la metemos para la derashá o decimos que ya que es descripción inicial, no podemos aprender de ella. O sea, Mahloket es si dorshim tehilot, si estudiamos, profundizamos la primera palabra que está escrita, a pesar que se necesita para la definición inicial, o no. Aparentemente, según Rabbi Yoshia, sí, dorshim tehilot. Y según la segunda opinión, Rabbi Yonatan, decimos que en dorshim tehilot, que no se usa la primera palabra mencionada, en este caso Elohim, ya que se necesita para la definición inicial. Esta es la manera, no. Esta no es la discusión entre ellos. En verdad, según todas las opiniones, según ambas opiniones, ambos están de acuerdo que en dorshim tehilot. Ambos están de acuerdo que cuando hay una primera palabra que se necesita para la descripción inicial, no puedes usarla para derashá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Rabbi Yoshia aprende de ese Elohim? Si no puedes aprender de ahí. No, aquí sí. ¿Por qué? Porque la Torah pudiese haber dicho en el versículo 7, en vez de Elohim, Shofet, Venikrav, Balabait de la Shofet. ¿Sí? La Shofet. ¿Sí? Que también Shofet se refiere a un Dayan Mumje. Un segundo. ¿Sí? También Shofet se puede escuchar como un Dayan Mumje. ¿Por qué dijo Elohim? ¿Por qué dijo Elohim? Porque te cambió Elohim para que lo contactes con los otros 2 y lo puedes contar como uno más. Entonces, en esta descripción inicial, a pesar que necesita para la descripción inicial, podía haber dicho el lenguaje que siempre dice. Porque dice Elohim, aquí hay algo extra también. En esa descripción inicial hay algo raro, hay algo extra ahí. Por eso lo contamos. Pero en general, la descripción inicial no cuenta. Así opina, esa es la opinión de Rabbi Yoshia. Si el mejor Rabbi Yonatan dice, no, la razón que dijo Elohim es porque la Torah usó el lenguaje que normalmente las personas usan. Las personas siempre dicen, cuando tienes una demanda contra tu compañero, ve donde un Dayan que sabe juzgar y no donde un Shofet. En el lenguaje de las personas, Shofet es un juez idiot que no sabe juzgar tanto. Entonces, ya que las personas normalmente cuando dicen vaya a demandar a su compañero, vaya a demandar a un juez
Elohim, un Munje. Por eso la Torah también usó la palabra Elohim. Entonces, no tienes algo extra. ¿Y cuál era el extra que dijo Rabbi Yoshia del hecho que dijo Elohim y no Shofet? No, Elohim y no Shofet porque el lenguaje de la gente normalmente es un Dayan Munje. Y Dayan Munje es más Elohim. Entonces, por eso, Rabbi Jonathan dice que ese Elohim no está disponible. Nada más tenemos los dos Elohim. Y la razón que llegamos a tres es porque en Betin Shakul. Tenemos que agregar para que no haya Betin Par. Seguimos. Rabbi Yoshia, let le bedin note, ואתן רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, מה תלמוד לומר לנטות אחרי רבים להטות? התורה אמרה, עשה לך בדין נוטה. סבל כרבי יהודה אמר, 70 דתנן, סנהדרין גדולה הייתה של 71. רבי יהודה אומר, 70. אמר שמע לרבי יהודה בסנהדרין גדולה דכתיב יקראה, בשאר בדינה משם תלה, וחידם על השנה, והתנן זה מחד זקנים, ולפת עגלה, ושושת יולד רבי שמעון. רבי יהודה אומר בחמישה, ואמרין מה איתם עד רבי יהודה? וסמכו שיניים, זקני שיניים, והם בית דין שקול מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן חמישה. רבי יושיע עדיף מדרבי יהודה, דלי רבי יהודה בסנהדרין גדולה ודלת להו, ודלת לה, בשאר בדינה יתלה, רבי יושיע בשאר בדינה נמי לת לה. ואלי לנטות מה יבית לה, מוקים לה בדיני nefashot, אבל בדיני ממונות לא. Escuchen bien ahorita esto, Rabotai. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente. Rabbi Yoshia, otra vez, ¿de dónde aprendió que se necesitan 3 jueces para diné mamonot, para casos monetarios? ¿De dónde lo aprendió? Ya que está escrito 3 veces la palabra Elohim. Capítulo 22, versículo 7 dice 1 Elohim y versículo 8 dice 2 Elohim. Total, 3 Elohim. A diferencia de, ya lo dijimos pero lo repito, de Rabbi Jonathan, que el primer Elohim no lo usa, y suficiente los otros 2 Elohim. De ahí aprendemos que se necesitan 2 y después por la regla de que en Betin Shakul, que siempre necesitas un Betin que pueda dictaminar, en caso que se quieran dividir, que sea imparejo, para que siempre haya uno más para un lado, ¿sí? Por eso, a base de esa razón, necesitamos agregar un tercero. Ahorita, Rabbi Yoshia no dijo esto. Dijo que el tercero lo aprendemos ¿de dónde? O el primero, como queramos decir, del Elohim primero mencionado. O sea que si no hubiésemos tenido ese Elohim primero, según Rabbi Yoshia aparentemente, hubiésemos dicho que ¿cuántos jueces se necesitan? 2 nada más. ¿Pero por qué? ¿Acaso él no está de acuerdo con este principio que se necesita un bedín noté, que necesita un bedín que siempre pueda tener mayoría en caso que haya división? Él no está de acuerdo que se necesita un bedín sheno shakul. Él no está de acuerdo con esta halajá que se necesita un bedín siempre impar. No me cuadra, porque en la baraita está escrito que Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Yossi Gilli, dice, está escrito en la Torah en Shemot 23:2, lintot achare rabim leatot. Inclinarse después de mayoría, inclinarse. ¿Por qué 2 veces? Inclinarse. Para enseñarte que no nada más vamos según mayoría cuando la hay, sino aunque no la haya, antes de que la haya, tenemos que buscar un bedín que siempre uno se pueda inclinar para bien o para mal. O sea que de ahí aprendemos que tiene que ser un bedín no tenga, el pasú de la Torah. Entonces, ¿cómo puede ser que Rabbi Yoshia discute con este concepto? Dice la Gemara, sí. Rabbi Yoshia discute con este concepto, porque él se basa y él opina como la opinión de ¿quién? De Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah. Si se recuerdan, Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah dijo que Sanedrín Gedolá, Sanedrín grande, ¿cuántos se necesitan? 70 nada más. Mencionamos Mahloket en la Mishnah, ¿sí? Según Tanakama, 71. Según Rabbi Yehuda, 70, parejo. Si me hago preguntarle, hermano, un segundo. Pero puede ser que todo lo que Rabbi Yehuda dice que parejo es suficiente, es un Sanedrín Gedolá de 70. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah. Porque lo aprende de la Torah Meforash, que en la Torah está escrito Esfali Shivim Ish Miziknei Israel, 70 hombres de Israel. Pero ¿quién te dijo que Rabbi Yehuda también va a opinar que tiene que ser parejo en cualquier otro betín, de 23, de más chiquito de 70? Puede ser que no. Puede ser que siempre también Rabbi Yehuda va a estar de acuerdo que necesita impar, que no impar. ¿Qué más decir? No. Este Rabbi Yoshia dijo, opina que según Rabbi Yehuda no hay diferencia. De la misma manera que en Sanedrín Gedolá pare está bien, también los otros tipos de betín también parejo está bien. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque hay otro caso en la Mishnah que mencionamos, que lo explicamos ya en la clase anterior. Smichat zekenim y arifat egla, que es cuando en Pare Elem Davar Shetzibur, cuando el betín se equivocó y a base de eso todo el mundo se equivocó y tienen que traer el betín un corbán que se llama Pare Elem Davar Shetzibur. Tienen que hacer Smichat zekenim. Y hay otra cosa que se llama arifat egla, que es decapitación del ternero, ¿sí? En eso hay que medir qué más cerca está. Ya mencionamos esos 2 casos. En esos 2 casos, ¿cuántos los jueces se necesita?
Más lo que vimos en la Mishnah. Según Rabbi Shimon, 3. Según Rabbi Yehuda, el mismo Rabbi Yehuda, ¿cuánto? 5. ¿Y dónde se aprende 5? ¿Cuál es la razón de Rabbi Yehuda? ¿Cuál es la fuente de Rabbi Yehuda? Escuchen la fuente de Rabbi Yehuda. Porque la Torah nos dice: Vesamehu zikne ha'eda et yedem al rosh hapar. Vesamehu, plural. Mínimo de plural, 2. Zikne, plural. Mínimo de plural, 2. 2 más 2, 4. ¿Cómo llega el quinto? ¿De dónde saca el quinto Rabbi Yehuda? En Betin Shakul, porque no puede ser un Betin parejo. O sea, que el mismo Rabbi Yehuda está de acuerdo que sí aplicamos esta ley de que no puede haber un Betin parejo, sino tiene que ser impar. Y cuando digo que Sanedrín Gedolá 70 está bien, aunque es par, es solamente Sanedrín Gedolá. Como Rabbi Yoshia me dice, yo opino como Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda opina eso nada más en Sanedrín Gedolá. Responde Rabbi Yoshia, responde la Gemara, Rabbi Yoshia es más consistente en la idea de Rabbi Yehuda. O sea, opina como Rabbi Yehuda en Sanedrín Gedolá, que es suficiente par, o sea, que par está bien. Solo que Rabbi Yehuda se mantiene par nada más, que está bien en Sanedrín Gedolá. Y Rabbi Yoshia lo lleva al otro extremo, lo lleva para todo. De la misma manera que en Sanedrín Gedolá, o sea, no es que Rabbi Yoshia opina completamente como Rabbi Yehuda y así Rabbi Yehuda opina, sino Rabbi Yehuda opina nada más así en Sanedrín Gedolá y en los demás no, como acabamos de comprobar. Pero Rabbi Yoshia mismo se basa en la opinión del Taná Rabbi Yehuda, que de ahí saca la idea que es suficiente par. ¿En qué? En 70 y lo lleva para todos los casos. Lo lleva para todos los casos. Y por eso, Rabbi Yoshia, si hubiese tenido nada más el versículo 8 que dice 2 veces Elohim, hubiese tenido nada más 2 jueces, kasher 2 jueces. Por eso necesita tener un tercer Elohim, que es el Elohim que está escrito en versículo 7, que ahí aprendemos que se necesita 3. Pero sin eso, no hubiésemos dicho que 2, y cuando hay 2 se necesita uno más para que haya un betín impar. No, porque él opina que no se necesita un betín impar. Rabbi Yoshia se opina. También la Gemara pregunta, ¿qué va a hacer Rabbi Yoshia con el pasuk? Hay un pasuk. ¿De dónde se aprende esta halajá de que el betín no debe ser par, sino debe ser impar? Que siempre debe tener una inclinación, aunque haya división entre los jueces. Aprende el pasuk de la Torah, como vimos en la Baraita. Rabbi Eliezer dijo Rabbi Yosei Gili, trae un pasuk. Lintot hajare rabbim leatot. Lintot leatot, 2 veces. Inclinarse 2 veces. Para enseñarte que queda, aquí aprende que tiene que ser un betín. Haceleja betinote, un betín que siempre se incline para un lado. Que no haya un caso que se dividan entre los dos y quede mitad y mitad justo. O sea, aquí aprendemos que ¿qué? Del pasuk aprendemos que tiene que ser un betín impar. ¿Cómo puede ser que Rabbi Yoshia discute? Mejor dicho, si Rabbi Yoshia discute con eso y dice que no se necesita un betín impar, sino puede ser también par, ¿qué va a hacer con el pasuk? Lintot hajare rabbim leatot. Dice la Gemara, no, él opina que este pasuk, lintot hajare rabbim leatot, sí, debe haber un betín impar que puede inclinarse para un lado, pero en temas de Dine Nefashot. ¿En temas de qué? De pena capital. En temas de pena capital también Rabbi Yoshia está de acuerdo que se necesita una cantidad, un número impar de jueces. ¿Para qué? Para que siempre se pueda inclinar para bien. Como dijimos que inclinar para bien en temas de Dine Nefashot, ¿cuántos se necesitan? Uno más. ¿Sí? Entonces, ahí es que necesita impar, y también Rabbi Yoshia está de acuerdo, y ese pasuk, que ahí aprendemos que tiene que ser impar, que siempre tiene que el betín inclinarse siempre para un lado, está hablando en Dine Nefashot, pero en Dine Mamonot no es necesaria, según Rabbi Yoshia. Y la razón que necesitas un tercer juez no es por esta base de esta regla, sino esa base de una palabra de Elohim adicional en la Torah. Sigue diciendo la Gemara. El hadetran shnaim omrim zakai vechad omer chayav zakai. Shnaim omrim chayav vechad omer zakai chayav. Neima de lo que Rabbi Yoshia. Afilo tema Rabbi Yoshia. Maiti la bekal vachomer b'dinei nefashot. Uma dinei nefashot de Jamire. Amar Haman azil batarubá. Dinei amodol kol shiken. Todavía la Gemara pregunta lo siguiente. ¿Qué acabamos de decir, Rabotai? Acabamos de decir que según Rabbi Yoshia, el versículo que nos dice Lintot hajare rabbim leatot, que el de lintot leatot aprendemos que siempre debe de ser impar, él opina que eso habla sobre Dine Nefashot, sobre casos de pena capital. Pero un segundo, pero ese pasuk, aparte de enseñarnos de que tiene que ser un betín que se pueda inclinar, o sea que sea un betín impar, también de ahí aprendemos hajare rabbim leatot, que vamos según la mayoría. Y en la Mishnah más adelante, en página 29a, hablando de temas monetarios, no temas de casos no casos de pena capital, nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si hay 3 jueces? 3 jueces en un tema monetario. 2 dicen
que Reubén ganó. Y uno dice que él pierde, que Reubén perdió. La halajá es que ¿qué? Vamos según la mayoría y decimos que Reubén ganó. Igualmente viceversa. Si hay dos personas que dicen que Reubén perdió y uno dice que Reubén ganó, vamos según la mayoría y Reubén efectivamente queda condenado monetariamente. Es un caso monetario. ¿Por qué? ¿Por qué es así la halajá? Porque siempre vamos según la mayoría. Dice un segundo. Según Rabbi Yoshia, ¿dónde se aprende que vamos en una mayoría? De este pasuk. Ajaré, lintot, ajaré, rabbim, leatot. ¿Sí? Pero, este pasuk, acabamos de decir que según Rabbi Yoshia, no está hablando en temas monetarios, sino en temas ¿qué? En temas de pena capital. Y puede ser que en temas monetarios, para poder dictaminar y oficializar un dictamen, no es suficiente que haya mayoría, sino necesitas ¿qué? Que los tres digan la misma halajá. Entonces, ¿de dónde Rabbi Yoshia aprende? Según Rabbi Yoshia, ¿cuál es la fuente para esta Mishnah? De que también en temas monetarios vamos según mayoría, a pesar que no todos los jueces están de acuerdo, no hay una unanimidad, no hay un consenso. ¿Sí? ¿Unanimidad? ¿No hay un consenso? ¿Sí? Si hay mayoría, vamos según mayoría también en temas monetarios. ¿Dónde lo aprendes? El versículo que dice Lintot Ajaré Rabbim Leatot, tú me dices que va sobre qué? Sobre temas de tema capital, sobre temas de pena capital y no sobre temas monetarios. Dice la Gemara, responde la Gemara, no, también según Rabbi Yoshia, ¿sí? Que este pasuk va para temas de pena capital, pero es Kol Shiken, Kal Vajomer. Sí para temas capital, que es mucho más, sí para temas de pena capital, perdón, es que es mucho más estricto el tema, matar a alguien, pena de muerte a alguien. La Torah me enseña que vamos según mayoría y no necesitamos un consenso, no necesitamos que todos sean igual. Kol Shiken en temas monetarios, que es mucho más light en relación a una pena de muerte, de que va a ser suficiente ir según mayoría y no vamos a necesitar un consenso. Entonces, básicamente la Gemara nos responde que efectivamente, también según Rabbi Yoshia, en temas monetarios, vamos, si hay división entre los jueces, vamos según la mayoría. A pesar que el versículo que dice que vamos según mayoría es el mismo que dice que tiene que ser impar y según Rabbi Yoshia no necesita que sea impar, porque en temas monetarios no necesita impar. ¿Sí? Y ese versículo decimos que va para temas de pena capital, pero si en pena capital es suficiente mayoría, Kol Shiken en temas monetarios va a ser suficiente mayoría. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.